Para empezar como preámbulo de esta nota, tendría que decir que lo que está corporizado en nuestro invitado de hoy son decenas de libros, decenas de prólogos, contratapas y epílogos, decenas y decenas de guiones y participaciones cinematográficas, algunas teatrales, miles y miles de notas periodísticas y citas permanentes que hacen de sus trabajos diferentes personas y espacios que trabajan en el campo social. Para hablar de Osvaldo Bayer hay que tomar en cuenta la dimensión de su obra y la dimensión de su vida. Gracias, Osvaldo, por acompañarnos gracias esta a vos tarde. por la invitación. Me gustaría, para empezar esta nota, como se hacen algunas cosas, empezarla al revés. A veces la vida se entiende mejor si se empieza del revés, pero siempre sin olvidar cuál es el principio. Sí. En la Argentina de hoy estamos en un momento histórico en el cual va a haber un nuevo presidente en pocos días asumiendo. Acaba de haber un balotaje entre dos candidatos a presidentes muy particulares para muchos de nosotros, en donde varios hemos entendido que no han llegado los mejores. ¿Cómo está viviendo usted este momento de la Argentina después de tantos años de ver diferentes gobiernos y diferentes momentos de nuestro país? Sí, lo estoy viviendo muy sorprendido y realmente muy triste. Tener 88 años y ver que la Argentina retrocede en cuanto a libertades, en cuanto realmente a la palabra igualdad que cantamos en nuestro himno nacional, ve de entronar la noble igualdad, y otras cosas de adelantos, me pone muy triste. Realmente el pueblo argentino ha elegido, la mitad del pueblo argentino ha elegido a un conservador ultracapitalista que nos va a llevar realmente a una verdadera crisis, ¿no? Por lo menos a las clases bajas. La sensación que muchos tenemos es que, y esto creo que lo hemos conversado con usted en otras oportunidades, que hemos retrocedido mucho los argentinos, ¿no? En general. Muchísimo. Obviamente hay un contexto mundial también, el ser humano está confundido en estas épocas, si uno observa la situación mundial. Pero por circunscribirnos a la cuestión argentina, desde aquella creación del Estado, que ya tenía sus defectos, por cierto, porque se hizo en base a la apropiación, a matanzas, asesinatos tremendos. Pero desde aquel estado en donde había algunas líneas inspiradoras por querer revolucionar algo, a este día a día de hoy hay una cantidad de desandares, por así decirlo, sí, que impresionan mucho, ¿no? Sí. ¿Se puede estar peor que esto? Tenemos un gobierno ahora que va a asumir, obviamente uno no quiere hacer futurología, pero la sensación no es muy auspiciosa, no es una sensación agradable, y no tiene que ver solo con una concepción política, ¿no? Sino con una sensación de que no hay cosas nuevas en la Argentina, humana, ¿no? Sí, realmente hemos retrocedido. Porque usted ha visto gobiernos radicales, peronistas, bueno, por supuesto casi todos los golpes militares, claro, lamentablemente, claro. Y ha escrito sobre ellos, sí, muchísimo. Y si a usted le hubieran dicho hace un par de años atrás que esta iba a ser la coyuntura que le iba a tocar vivir a la Argentina hoy, no lo hubiera creído nunca. No, me hubiera parecido un disparate total. Es increíble. Lo que puede la propaganda, lo que pueden los diarios, ¿no? Es decir, hay provincias donde se reciben solamente 2 diarios, La Nación y Clarín. Bueno, me imagino la información que ha tenido esa gente, ¿no? Completamente de derecha, completamente a favor de los que triunfaron. Usted, por ejemplo, conoce como nadie el sur de la Argentina. Sí. Le ha tocado trabajar y hasta padecerlo en algún momento. Sí. En todo el sur de la Argentina, de todos modos, ganó el actual oficialismo, sí, pero con ciertos condicionamientos, porque está toda la situación de la megaminería, lamentablemente, en la zona de la cordillera y de los emprendimientos empresariales de gran escala, y
Y allí no ha habido avances en todo este tiempo, ni con las comunidades aborígenes, ni con las comunidades periféricas, porque todo el mundo habla de Bariloche, pero quien conoce Bariloche sabe que en la periferia de Bariloche hay mucha pobreza, ¿no? Mucha pobreza, sí. Entonces, ¿qué nos ha ido pasando a los argentinos que permanentemente vamos levantando la alfombra para barrer algo más ahí adentro, ¿no? Ahí abajo? Mire, ¿Qué cree usted? inexplicable, es inexplicable, sí. Uno puede hacer cualquier interpretación, pero la verdad que esto es inexplicable. El triunfo de la derecha, y de qué derecha, conservadora, es inexplicable. ¿Cuál será el Se lo rol? podría decir antes, se lo podría decir extrema derecha. Claro. Sí, es una extrema derecha. Ahora están modernizados. Sí, sí, un poquito, no mucho. ¿Cuál ha sido el rol en todo esto también de la izquierda? Porque la izquierda que se conoce como izquierda, o la neoizquierda, o la centroizquierda, o también, ¿por qué no?, aquellos que no participan del juego electoral, pero que forman parte de movimientos de resistencia, Sí. como pueden ser los movimientos anarquistas y otros movimientos. ¿Cuál es la responsabilidad de esas organizaciones también para que dos diarios por ahí, como usted decía, o un par de grupos empresarios Sí. definan la suerte de toda una población? Y bueno, sinceramente también es inexplicable nuestra izquierda, las divisiones que tiene, las divisiones que busca, es decir, los planes fuera de serie que aplica. Es decir, también tiene sus equivocaciones, pero evidentemente no tiene la difusión que tiene la derecha, ¿no? Es decir, acá lo que vale mucho es la información. Tanto la radio como la televisión como los diarios es una gran mayoría de derecha, ¿no? De todos modos, digo, y poniéndome un poco en una suerte de pequeño abogado del diablo, en este diálogo, en el último periodo, en los últimos años, en la última década, por así decirlo, el gobierno actual ha tenido mayorías en el Senado, mayorías en Sí, diputados, sí. y ha tenido medios afines, Sí. y ha tenido... ¿Por qué no se puede contrarrestar? ¿Sigue habiendo inferioridad con esos grupos poderosos? Sí, absolutamente. Sí. Absolutamente. Claro, es así que dominan toda la comunicación, ¿no? Casi toda la comunicación. Queda muy poco en manos de personas libres, ¿no? Y en el campo de las editoriales, por ejemplo, de los libros, usted viene de ese lado. En una época los libros eran un elemento de valor. Sí. Hoy hay muchas dudas al respecto. Muchas dudas. Hay mucha gente que no llega a ciertos lugares y no está leída, ¿no? No. Dirían los paisanos. Sí, Hay sí, gente sí. no leída. Se lee muy poco, sí. Últimamente se lee muy poco. ¿Eso no tiene que ver con el momento social que vamos viviendo también? No, y con los medios también, ¿no? La televisión ha robado mucho a la lectura, es decir, y las radios también, etcétera. Y la gente ha dejado de leer en gran parte, ¿no? Prefiere la noticia o el análisis digerido. Sí, exactamente, ya. Prefiere que otro piense por Sí, él. sí, exactamente. Esa sería más o menos Sí. la lectura. Cuando usted está en Alemania, el ciudadano medio alemán, ¿qué cree? ¿Qué piensa de Latinoamérica, de Argentina, de estos gobiernos que sus gobiernos Sí. alemanes casi siempre marcaron como demagógicos? Sí. Bueno, siempre se hacen, es increíble, ¿no? Muchos creen que son un paraíso todavía. Principalmente, por ejemplo, Patagonia. Patagonia para los alemanes es un paraíso. Así lo ve. Sí, así la, lo gente, ven. la gente común. La gente común. Y quisieran alguna vez conocerlo, ¿no? Bueno, de la Argentina también tienen el mejor de los conceptos. Por la paz, por las grandes llanuras. Es decir, y bueno, pero no marcha hacia adelante, ¿no? Es decir, cuando hay las denominadas revoluciones, las caídas de los gobiernos y todo lo demás, se comenta con cierta sorna, ¿no? Ajá. Otra vez cayó ese gobierno, ¿no? Otra vez los sudamericanos voltean a sus gobiernos. No. Como que el tipo de estructura que tiene el alemán medio no puede concebir No puede concebir. la desestructura que No, existe aquí, sí, si se sí, quiere, sí. ¿no? Sí. La destrucción de la democracia siempre, ¿no? Usted se cansó de decir
desde que yo lo conozco hace muchos años, que no va a haber democracia hasta que no resolvamos el problema del hambre de nuestros niños. Sí, claro, ¿no? que sí. Eso sigue sin resolverse. Sí. Pasan los gobiernos, pasan las características de determinados gobiernos y eso sigue sin resolverse. Que no puede considerarse democracia una nación donde tiene villas miserias, por ejemplo. No puede ser la desigualdad tan tremenda. Por lo menos la autoridad gobernante tiene que conseguir una casa por lo menos para las familias con hijos, digamos. Preocuparse por eso. No, acá no. Y ahora mucho menos con Macri, ¿no? Eso va a quedar más que abandonado. En algún momento un ministro de gobierno dijo que en la Argentina teníamos menos pobreza que en Alemania. Y yo pensé en usted, en aquel entonces, desde algunas radios lo consultaron sobre eso. Es un disparate. No. En Alemania no va a haber villas miserias, por ejemplo. Y eso ya es una señal de la extrema pobreza. O sea que podríamos... Además, la gente sin trabajo cobra un seguro para que le asegura por lo menos un seguro de desempleo. El pan. Claro. Sí. Y tiene la vivienda. Y tiene la vivienda. Porque sí. la vivienda social allí, sí. ¿no? Podríamos inferir de esta respuesta suya que no ayudamos a resolver el problema de fondo que tenemos los argentinos, escondiéndonos detrás de dichos sí. que pueden ser altisonantes, Sí. pero que alguna gente ha querido, en su necesidad quizá, creer de verdad que la Argentina estaba mejor que Alemania Sí. en esas cuestiones. No, de ninguna manera. En ningún sentido está mejor que Alemania. En ningún sentido. Por ejemplo, en la educación, en cuanto a los homicidios, en cuanto al nivel de vida, en cuanto al transporte. No, de ninguna manera. Usted vive un tiempo allá, un tiempo acá. Cuando vuelve, cada vez, ¿encuentra una sociedad más deteriorada? ¿O es tan sutil la diferencia entre un viaje y el otro que con el tiempo empieza a visualizar que hay cosas que se siguen deteriorando? La verdad que la encuentro igual siempre. ¿Ah, sí? Sí, la encuentro igual. Y cuando dice la encuentro igual, ¿cómo la encuentra? Y bueno, con sus graves problemas, ¿no? A mí siempre el problema que siempre me ha preocupado mucho es el de las villas miserias y es el de los barrios pobres. Sinceramente no hay verdadera democracia, y lo vuelvo a repetir 20.000 veces, no hay verdadera democracia mientras haya villas miserias, mientras haya niños con hambre, por ejemplo. ¿Cómo llega Alemania a su vida? Alguna vez usted me contó que su padre pensó que si es Bayer es bueno. Sí. Me gustaría que recuerde esa anécdota. Bueno, no, es decir, cuando era joven, en Santa Fe le gritaban alemán culo de pan. Y él respondía, si es de Bayer es bueno, que es la propaganda de las aspirinas. Claro. Sí. Y nos dejaba pensando a los argentinos. Hoy que todos sabemos cuál es el lugar que ocupa Bayer, como ocupan otros, mega empresas de esas características y todo lo que tiene que ver con el mundo moderno que ellos han propuesto, capaz que convendría volver al alemán culo de pan, ¿no? Bueno, yo no. Yo no, por lo menos. No puede salirse de ahí. Cuando era chico también me dolía que en el colegio me gritaran eso. Claro, sí. Claro. Ahora, esa discriminación que existía en aquel Santa Fe en aquellos años, en muchos casos no ha cambiado. Hoy nosotros seguimos teniendo muchas comunidades indígenas que en Formosa, en Chaco, en Salta, en Jujuy, por decir algunos de los lugares, pero en Tucumán, son discriminados, son apartados, son dejados a la mano de la desidia, ¿no? Y el ciudadano cercano a ellos, el criollo que está ahí, que comparte tiempo y espacio, y escuela, y intendencia, de todos modos le dice cosas bastante parecidas a ese alemán culo de pan, si no a veces más graves, sí. La verdad.
¿Qué nos ha pasado también a los argentinos que no nos podemos reconocer en esas comunidades como parte de nuestro origen también? Bueno, es uno de los grandes defectos argentinos, que está contra los principios de Mayo. Es impresionante. Es impresionante cómo se traicionan los principios de Mayo cuando llega Rivadavia al poder, que hace la primera matanza de indios, cuando contrata al teniente coronel alemán Rauch, para, como dice el decreto de él, para exterminar a los indios ranqueles. ¿Por qué lo hay que exterminar a los indios ranqueles si eran indios muy mansos, eran indios pacíficos que vivían tranquilamente sin robar a nadie? Bueno, y hace la gran matanza el coronel Rauch, así la pagó, ¿no? Porque el indio arbolito lo va a esperar en una hondonada y lo va a matar. Y después lo de Roca, que ya no tiene ningún sentido, ¿no? Ni ningún sentido humanitario, ¿no? Es la campaña del desierto, es una matanza horrible que hicimos los argentinos. Y fue para quedarse con las tierras. Eso nunca se nos ha dicho. Y el monumento más grande que tiene la Argentina no es a San Martín, el Libertador, sino es a Roca, allí, en el centro de Buenos Aires, en el lugar más céntrico, en el lugar más cerca al Cabildo que nos proclamó la libertad y la igualdad. Y el nombre más esparcido por calles, avenidas y monumentos del país, ¿no? Sí, increíblemente. Roca. Roca no fue el único, ¿no? Estuvo Victorica también. No, estaríamos toda la tarde nombrando personajes que están sabiamente nombrados en sus libros, por cierto. Otro es Avellaneda, que también comenzó con la matanza de los pueblos originarios. Avellaneda es muy culpable también, no solamente Roca. Bajo el gobierno de Marcelo T. se produjo la matanza de Napalpí. Sí. Bajo el gobierno luego de Perón se produjo Rincón Bomba, por señalar algunas pocas, porque hubo algunas en el medio, estuvo Zapallar, Pampa del Indio. Sí. Hoy no se están produciendo ese tipo de encerramientos o de matanzas concentradas, por así decirlo, y tan visibles. Sí. Sin embargo, hay un acampe en la ciudad de Buenos Aires, de los pueblos de Formosa, que vienen a denunciar algo bastante similar a aquellos momentos. En algún caso fue un gobierno radical, en otro caso fue un gobierno peronista, ni hablar de los gobiernos militares, por supuesto, que han sido tremendamente déspotas con eso. O sea que no es una cuestión de bandería política, sino de mirada social sobre el distinto. ¿Cómo ve usted el futuro de la Argentina? Si avisora algún futuro de la Argentina donde de verdad se pueda contemplar al distinto desde otro lugar, porque... Luchar y esclarecer. Y debemos decir que todavía en las escuelas y en los colegios se pone a Roca como un héroe. Se enseña la campaña del desierto como si hubiera sido una cosa común, que hubo que hacerla contra el salvaje, contra el bárbaro. Todavía no ha habido ningún cambio, pese a la lucha que hemos tenido por el esclarecimiento. Yo hace muchos años, y he escrito libros sobre eso también, que estoy luchando por la igualdad de toda la población argentina. Bueno, hasta ahora hay grandes diferencias. No se les reconoce la tierra y se los persigue. Entonces hay que verdaderamente, no es como antes, por supuesto, pero igual se sigue. No se les reconocen los derechos. Usted en este pasaje del diálogo no lo mencionó, pero lo ha mencionado sobradamente durante muchos años, en distintos medios y por supuesto en sus libros. Tuvimos nosotros un presidente de la nación que era profundamente racista y que está destacado en la educación argentina justamente como el creador de la educación, ¿no? Como el gran héroe de la educación. Sí. En la ciudad de Buenos Aires, durante los últimos 8 años, es obligatorio cantar el himno a este señor Sarmiento, que seguramente ha tenido sus cosas buenas y también seguramente ha tenido de las otras. Sí. Ahora... Y los defectos de Sarmiento no se nombran ni se estudian, cuando realmente tiene muchos defectos antidemocráticos.
el racismo de Sarmiento fue exasperante, fue feroz, ¿no? sí, fue feroz. Yo me refería puntualmente a esto porque me parece que los símbolos, como usted mencionaba recién a Roca, son muy importantes para una sociedad. Y si nosotros seguimos haciéndole cantar a nuestros niños un himno que entre otras cosas menciona gloria y loor, honra sin par, sí. ¿no? Al más grande entre los grados, o sea, que destaca Sí. un individualismo feroz sobre una persona que se jactaba de poder prescindir de la sangre de indios, gauchos, Sí. ¿no? Sí. Y negros, ¿no? Sí. Era una cosa... Me Sí. parece que por ahí, si empezamos a rastrearnos los argentinos... Es increíble cómo traicionó los principios de Mayo. Sarmiento. Sarmiento. Si uno compara los escritos de los hombres de Mayo, de un Castelli, de un Moreno, por ejemplo, con los de Sarmiento, la diferencia es atroz. Él veía el gran progreso en Estados Unidos. Él veía el modelo para la Argentina en Estados Unidos, donde realmente había siempre y se existe todavía un racismo, ¿no? Contra la persecución de los negros, por ejemplo, etcétera, etcétera. Contra el desprecio hacia los negros, hacia los hijos de africanos. Uno se maravilla de leer los documentos de Mayo, que la verdad se estudian muy poco en los colegios. Uno se maravilla. Pero después, si lo compara uno con los escritos de un Alberti, de un Moreno, si es gente de esa otra época, ¿no? Bueno, tenemos que volver a Mayo. Hoy no tenemos posibilidad de tener presidentes que sean capaces de escribir ensayos. Hace poquito usted hizo una nota que resultó un poco polémica por las redes sociales. Le cuento porque sé que usted no está en las redes sociales, pero sé que esa nota que usted hizo referida a que los dos candidatos o precandidatos en ese momento a presidente de la Nación, ninguno había sido capaz de escribir un ensayo político o a dar, que como que no estaban preparados en esa línea. Y usted mencionaba determinados próceres, y algunos de ellos incluidos, los que de golpe deberíamos estudiar más, como usted dice, como Sarmiento y otros, que eran capaces de escribir cosas profundas, aun cuando uno estuviera en disidencia con eso, ¿no? Sí. Pero era gente que marcaba líneas de conducta social, que tenía una idea de la Argentina, ¿no? Sí, eso hay que reconocerlo. Sí. Hoy todo pasa por la coyunturalidad, ¿no? Hoy todo parece que es el valor, el precio del dólar. Sí. Son 3 o 4 puntos, casi siempre vinculados a la economía encima. Sí. Pero no hay una mirada de país global donde se pueda pensar qué queremos los argentinos de los argentinos. Exactamente. Y mucho menos Macri, ¿no? Macri nada en ese sentido. No hay ningún documento fundamental sobre lo que piensa él de la política, sobre lo que piensa él de la República, sobre lo que piensa él sobre la historia argentina. ¿Qué significa la historia argentina? Bueno, Scioli tampoco mucho ha escrito sobre eso. No le gana en gran parte. El futuro presidente ya armó un gabinete. Dentro de ese gabinete tuvo mucha resonancia, hay muchas cosas que tuvieron mucha resonancia, pero una de ellas fue que el nombrado ministro de Medio Ambiente declaró públicamente que él no estaba preparado técnicamente para entender el área, ¿no? Sí. ¿Cómo se puede llegar a una función de gobierno en una época tan particular, donde el tema medioambiental incluso está siendo tratado por el Papa a nivel internacional, tratando de presionar a algunas potencias para que bajen los decibeles y se sienten a conversar? ¿Cómo se puede, desde un ministerio, aceptar un ministerio cuando uno sabe efectivamente que puede tener muy buena voluntad, pero que no está preparado para afrontar los desafíos que vienen? Digo, una Argentina que tiene megaminería, que está atravesada por la soja transgénica, que tiene una ley de semillas bastante discutible, que tiene un montón de problemas en ese campo puntual. Sí, no tendría que haber aceptado el ministerio.
Salvo que se rodee por gente muy capaz en todos esos puntos que usted acaba de nombrar y él sepa tomar determinaciones políticas generales, ¿no? También se puede hacer eso, con muy buenos consejeros. Claro. Pero si no ha tratado nunca el tema, tampoco se debe conocer muy a fondo la gente muy capaz en esa materia. Claro. Sí. Y por otro lado, justamente... Hay que conocer realmente, hay que recorrer el mundo para saber quiénes son. Me parece que si hubiera buena voluntad de verdad, habría que ir y sentarse con las asambleas Sí. que están trabajando contra la megaminería, a escucharlos y también escuchar a los gobernadores que las promueven, por cierto. Claro. Escuchar, dialogar y encontrar puntos en común, si existieran, y si no existieran, tomar decisiones políticas necesarias. Eso es democracia, ¿ves? Siempre poniendo como eje a la población, ¿no? Sí. Ahora, cuando hay intereses entre nación y una provincia, cuando hay intereses económicos y uno termina supeditado a lo que el gobernador necesita hacer en esa provincia, por caso digo la provincia de San Juan, que es quizá la mega minera más importante que está operando allí, pero y que gran parte de la provincia vive de esos fondos, ¿no? Sí. ¿Cómo se puede enfrentar si no es con una decisión política y una mirada política que supere la coyuntura? Sí. Porque... Con el diálogo. Con el diálogo. Con el diálogo de los consejeros. Y con el debate. Así se llega a conocer bien el tema. Meterse con todo en la materia. ¿Y hay capacidad de diálogo en la Argentina? Muy poca, muy poca. Seguimos siendo el River Boca de toda la vida. No sé, sí. En su caso, Newell's o Central. Sí. O la Argentina de los dictadores también, ¿no? Que no tenemos ese pasado tan terrible, ¿no? Tan marcado. Que no fuimos capaces de defender la democracia. Y esperemos que en el futuro sepamos defender la democracia. Y democratizar más la Argentina. No votando a Macri. La dictadura militar última, obviamente, fue como el paradigma, si se quiere, de todas las dictaduras que hubo en la Argentina. Sí, porque fue la más feroz. Porque... Sí. La desaparición de personas. Claro. Terrible. El peor de los crímenes. Eso me gustaría que usted le diera una vuelta a cómo fuimos los argentinos de generar, no somos los únicos en el mundo, porque esto también ya pasó en Argelia a manos de Francia, Sí. pero ¿cómo fuimos capaces los argentinos de generar semejante crimen de lesa humanidad? Es inexplicable. Es inexplicable. Siendo... La desaparición de personas. La desaparición de niños también. El regalar los niños de los matrimonios asesinados. Es decir, o de quitarle los niños también a las prisioneras que tenían familia y quitarle los niños. Bueno, ese es un crimen feroz que muy pocas veces ha sucedido en el mundo. O sea, poner como víctimas a los niños, ¿no? Y a las madres. Tremendo. Es inexplicable. No se puede explicar la mentalidad de esos militares y de esos civiles que acompañaron a los militares. Un crimen atroz que siempre lo vamos a pagar con la memoria. Siempre lo vamos a pagar. Sí, nunca lo vamos a olvidar. En los tiempos que corren, de todos modos, y con los nuevos vientos políticos, primero hay muchos de aquellos empresarios que participaron de la dictadura Sí. que siguen todavía libres. Libres de todo tipo de proceso, Sí. porque ni siquiera han sido llamados a proceso. Sí. Muchos de los que generaron los desfalcos económicos, como pasó con los dueños del Hotel Bauen, por ejemplo, por dar un caso puntual, que estafando al Banade, estafó al Estado argentino y Sí. participó y se amparó en lo que era en ese momento el poder político militar, Sí. que les permitía a ciertos empresarios salir indemnes de semejantes cuestiones. Y también, por cierto, hubo un montón de cómplices eclesiásticos y civiles de toda índole. Ahora,
así como fuimos capaces de generar los crímenes de lesa humanidad más feroces, también los argentinos fuimos capaces de generar organismos de derechos humanos que fueron ejemplo para el mundo. Sí, Hoy, sin ninguna duda. Hoy mucha de esa lucha... Y luchadores que pusieron la cara y recorrieron el mundo. Luchadores enormes. A usted le tocó que lo fueran a visitar en su momento a Alemania, ¿no? Sí. Madres. Sí. ¿Cómo era esa sensación? Porque usted estaba corrido por la dictadura. Usted en realidad se fue con la AAA, ¿no? ¿Usted? Yo me fui con la AAA. Con sí. la AAA. Sí. Que era ya parte de la dictadura de alguna forma. Parte, es decir, ya fue el prólogo. Claro, fue el un prólogo feroz, ¿no? Prólogo civil, pero en sí. definitiva ya organizado desde sí. la clandestinidad de una dictadura que ya se venía. Bueno, yo cuando me vinieron a visitar las madres a Berlín, sinceramente me sentí con una obligación tremenda. Ver el coraje civil de esas mujeres, recorrer, y que iban a volver, que no sabían lo que iba a pasar cuando volvían. Y los planes que tenían. Bueno, yo dediqué todo mi tiempo hacia ellas, todo mi tiempo. La verdad que lo merecieron, fueron verdaderas heroínas. Tengo tanto para contar sobre ellas. Verdaderamente. Me emociona. Me acuerdo cuando, además, que vivían en la sencilla, humilde casa donde yo vivía en Berlín. Dormían juntas en una cama, por ejemplo. Increíble, ¿no? Sí. ¿Y usted les presentaba gente en Alemania para que llevaba a presentarle a la gente de Relaciones Exteriores, pero también de los organismos de derechos humanos, que hicieron mucha ayuda. Alemania tomó a muchos presos de Argentina. Sí. Y fue por la lucha de los exiliados. Sí. Y los representantes del gobierno argentino, allí en Alemania, en ese periodo. Sí, no los recibían. No, mudos, se mantenían mudos. No contestaban. Pedimos entrevistas muchas veces con los embajadores. Nunca nos recibieron. ¿Se acuerda el nombre de alguno de esos embajadores que estaban allí? No, por algo será. Es parte de la desmemoria necesitada. Sí. Necesaria. Hoy cuando todavía ve algunas madrecitas, porque muchas de ellas empezaron a partir, como dice un viejo amigo, tomaron la mala costumbre de morirse. Un amigo mío del campo de los derechos humanos también dice siempre que sus amigos empiezan a tomar la mala costumbre de morirse, porque claro, ya está en una edad también él, que se van yendo los amigos y le trata de poner ludismo al asunto. Pero hoy cuando usted ve algunas madrecitas, hace pocos días compartimos el homenaje que se le hizo a Nora Cortiñas ahí en... Qué mujer extraordinaria. Nora Cortiñas. Es un ejemplo, va a pasar a la historia, realmente, y sigue la lucha. Empezó desde el primer día, cuando desapareció su hijo, y sigue todavía. ¿Con qué fuerza? En una película que se hizo sobre usted, yo ahora no voy a recordar bien el nombre, pero es una película que empieza en Alemania y es en el retorno a la democracia, que usted recorre las calles. El regreso de Osvaldo Bayer. El regreso de Osvaldo, bueno. Sí. Allí aparece una Nora Cortiñas, como otras, muy jóvenes, gritando y explicando por qué las madres además iban a interpelar en aquel entonces a los candidatos presidenciales Raúl Alfonsín y a Ítalo Luder, y cómo querían ellas arrancarles el compromiso de comprometerse con esa causa de derechos humanos, ¿no? Qué fuerza. Y yo la volví a mirar hace poco tiempo, la película, y veía caras muy jóvenes, incluida la suya, de grandes luchadores de derechos humanos, que tuvieron un coraje excepcional que las generaciones que vinimos detrás tomamos como muestras. Usted sabe que, y esto corre a cuenta mía, porque sé que no le gusta que le digan esas cosas, pero usted sabe que usted, Nora Cortiñas, Mirta Baravalle, algunas personalidades son consideradas las reservas morales de las luchas del pueblo argentino. Sí. Y eso tengo una tremenda admiración a ellas. Realmente, las admiro. Es increíble la fuerza. Salir a la calle en momentos de la peor dictadura
y exigir a gritos por la suerte de sus hijos. Y seguir. Por más que saben que han sido asesinados sus hijos, siguen luchando por los derechos humanos de todos. ¡Qué grandeza! Solamente mujeres madres pueden hacer eso. Y se han transformado en las madres de todos. Sí, las madres de todos. Qué increíble, Esa ¿no? es la palabra, sí. En estos días apareció el nieto 119, Sí, con la particularidad de que es el primer nieto que puede darse un abrazo con su madre, sí. porque su madre no terminó muerta o desaparecida. A veces la historia se ensaña también permanentemente en darnos empujones hacia adelante para que sigamos la lucha, ¿no? Digo, hace poco tiempo tuvimos una refrendación de la derecha en lo que es la política argentina y a los pocos días aparece el nieto 119 abrazando a su madre, Sí. una luchadora social. Sí. ¿Cuántas de esas cosas vamos a seguir necesitando quizás para no bajar los brazos en los tiempos que vienen? Porque faltan muchos nietos por aparecer, faltan todavía muchos cómplices de la dictadura y todavía se escucha alguna que otra voz, como pasó con la espantosa editorial del diario La Nación. Sí. Todavía se escuchan algunas pocas voces que empiezan a hablar de los viejitos buenos Sí. que tendrían Que ser perdonados. tendrían que ser perdonados y Sí. tener una mirada más Sí. humanitaria, ¿no? Sí. Qué difícil va a ser la Argentina que viene tratando de sostener esas mismas luchas, pero con menos de esa experiencia tomada, ¿no? De esos referentes como ustedes en las calles. Sí. Porque ha habido décadas en donde... Va a seguir, es la historia. Va a seguir. ¿Eh? Va a seguir, dice Va a usted. seguir. Esos capítulos se van a estudiar en las clases, en las universidades. Se va a hablar de eso. Las nuevas generaciones van a saber de toda esta lucha. Va a quedar, estoy absolutamente seguro. Y las madres de Plaza de Mayo y las abuelas de Plaza de Mayo van a pasar como las heroínas más grandes de nuestra historia, sin ninguna duda. Yo sé que si no le pregunto algo sobre el anarquismo, muchos amigos anarquistas que van a escuchar la nota se van a quedar como con una deuda. Pero podríamos abordarlo desde un montón de lugares. El anarquismo de principio del siglo pasado, Sí, el que generó las luchas obreras y Claro. que consiguió las 8 horas de trabajo. sí. Pero ¿cuál sería el rol de los anarquistas hoy? De un tipo que dice yo... Seguir con las teorías del anarquismo. El socialismo, pero en libertad. Jamás una dictadura del proletariado. El socialismo, pero en libertad. En asambleas. Resolver todo en asamblea. Yo le reviví las asambleas de los barrios cuando hubo... En el 2001. En el 2001. Y me di cuenta qué fuerza que tenía el pueblo. Las mujeres que nunca habían hablado en su perra vida, ¿no? Bueno, comenzaban a hablar allí. Las viejitas cómo hablaban sobre los problemas del barrio y cómo había que solucionarlas. Es la voluntad del pueblo, y el pueblo tiene fuerza. Desgraciadamente después se fue quedando, no se le dio ninguna fuerza a las asambleas, cuando tendría que el gobierno haber ayudado a eso, haber dado facilidades, haber inaugurado salones para las asambleas del pueblo y haber organizado en cada barrio una asamblea como organismo ya de gobierno también, para ayudar a los gobiernos. Los otros días me junté con un amigo con el que compartimos nada más que gustos por el club que nos une, y él me decía, ¿cómo puede ser, cómo puede haber utópicos anarquistas en la época de hoy? Y yo pensaba, ¿no? ¿Qué concepción hay también del anarquismo o del socialismo libertario? Porque era una mirada integral, no solo vinculada a los trabajadores. Los clubes de fútbol nacieron con el anarquismo, ¿no? Claro. Digo, Argentinos Juniors. Claro. No se llamaba Asociación Atlética Argentinos Juniors. No.
No, le cambiaron el nombre después. Sí. Pero esa impronta de generar clubes tenía una razón de ser, un concepto social, claro, ¿no? Claro que sí. Qué cosa hermosa. El deporte resuelto en asambleas. Colegiales, por ejemplo, ¿no? Claro, qué lindo. Eran todos clubes surgidos desde el anarquismo, Sí. con una concepción político-social, idealista, sí. En donde el deporte ocupaba un lugar trascendente. Claro. ¿No? Todo para todos. ¿No? Y en el campo cultural, en todo lo que puede ser la música, el teatro, la literatura misma, ¿cuánta necesidad hay de generar conceptos libertarios, ¿no? Sí. Porque todo se ha ido circunscribiendo a las grandes compañías. Y tiene que ser el futuro ese. Tiene que ser el futuro. Darle el gran lugar a la cultura. Imagínense, por ejemplo, que hubieran seguido las asambleas del barrio y que después de las asambleas hubieran tenido su teatro, hubieran creado su biblioteca, etcétera, etcétera. ¿Qué organizaciones que tendríamos hoy? ¿No? La mística que se crea alrededor de algunas de esas cosas, ¿no? Claro. Ahí en Parque Patricios está el Teatro Urquiza, Cine Teatro Urquiza, que había sido devastado por pastores y luego se transformó en un supermercado. Sí. Y bueno, y ahora lo recuperaron los vecinos, bueno, lo están recuperando los vecinos en una lucha muy larga ya que lleva, con apoyo de muchos trabajadores de la cultura, y hay una mística alrededor de ese espacio del barrio, que cada tanto cuando viene alguien a tocar o a cantar allí o a recitar algo, la gente lo vive como una cosa muy potente, ¿no? Como propio. Es que no hay cosa más noble que la amistad en el barrio, ¿no? La unión de la opinión en los barrios, de resolver todo en la asamblea. Y ese es el fondo del anarquismo, ¿no? La asamblea como máximo poder. Ni presidentes, ni caudillos, ni nada privado. Ni jefes ni amos. Ni jefes ni amos. Sí. Por hacerle una consigna del siglo pasado. Yo le tengo que contar a la gente, porque esto es radio, no es televisión, y no lo van a ver, salvo en el video que estamos levantando, que va a circular seguramente en nuestro canal de YouTube y en la página web de la radio, pero que a usted se le iluminan los ojos cuando habla de estas cosas. ¿Ah, sí? Y, claro, y que le brota una sonrisa tremendamente grande, y que es muy contagioso eso, porque es como estar hablando con la experiencia misma, pero con la ilusión de toda la juventud, que me imagino es lo son que... los sueños, son el recuerdo de los grandes luchadores. Yo en mi vida he encontrado grandes luchadores barriales, grandes luchadores obreros, pero bien obreros, bien de abajo, bien del trabajo. Qué mentalidades. Las reuniones que hacían y discutían, leían los filósofos y se discutía la filosofía. Qué cosa hermosa. De ahí que le tengo tanta fe yo al anarquismo, la cultura. El futuro tiene que ser la cultura. En esos luchadores que usted menciona, se podía seguramente ver, digo yo, no sé si no comparto esos luchadores porque han sido de su vida, pero he conocido por ahí otros. Allí es donde radica profundamente el tema de la coherencia y de la ética, ¿no? Sí. El tema de la ética usted lo abordó muchísimas veces. Sí. Y hay gente que lo ve simplemente como un elemento academicista, la ética. Hablemos de ética. Sí. Como si fuera una cosa que está en una vitrina, ¿no? Si hay más ética, si hay más ética en los pueblos pobres que en las universidades. Así que no es cierto. La ética realmente es el respeto a los derechos del vecino, a los derechos de los demás. Eso es la ética fundamental. Y principalmente la protección de los niños. Hoy están abandonados muchos de ellos. Sí. Más de las 2/3 partes de los niños del mundo son entre pobres e indigentes. Así es. Y ahí hay responsabilidad de todos. No es solo la familia de uno. Y aguantan tanta violencia, ¿no? Sí. Por último, y para ir
cerrando, así lo podemos liberar, me gustaría que nos recuerde pasajes de lo que tuvo que ver con el trabajo que usted hizo en la Patagonia Rebelde, que fue en definitiva el disparador para que usted tuviera que alojarse un poquito más de lo querido en Alemania. Sí. Sí, me cambió la vida ese libro. Pero estoy tan contento de haberlo escrito. Porque ahora todos los testigos que yo encontré de aquel tiempo han fallecido. Y se ha perdido todo eso. Y quedaron en mis libros, el testimonio. No solamente de los peones rurales que sobrevivieron a la matanza, sino también el de los soldados. El de los soldados es el de los suboficiales, el de los oficiales, que yo lo creé a todos con vida. Y quedaron eso, quedó la absoluta verdad. Porque se trae la versión de todos, tanto del enemigo como del perseguido. Está todo allí y se puede comparar quién dice la verdad y quién defiende la ética. Ahí está todo documentado. Y quién cree que en la muerte está la solución. ¿Y quién cree que en la muerte está en la solución? Sí. La película se hizo un tiempo después, tuvo varias idas y vueltas, pero en el final de la película hay una escena que yo creo que es la que nos quedó a todos de por vida, porque es como que reviste además de una actualidad aquella escena en la que se quedan cantando todos, sí, en inglés. Sí. Porque dice Charlie Goodfellow. Sí. Porque es un buen camarada. Porque es un buen camarada. Sí. ¿No? Al hombre que había hecho el trabajo sucio. La matanza, claro. Totalmente convencido de que era lo que había que hacer. Así es. Le cantaron en inglés. Raíz de la represión. Los estancieros ingleses. Claro. Sí. Británicos, mejor dicho. Sí. Esa escena tan contundente, tenemos muchos de nosotros la sensación de estar pudiendo asistir a ella cada tanto, cíclicamente, sí, en la Argentina, ¿no? Sí. Alfredo Zitarrosa solía citar en una de sus milongas que el peor de todos siempre es el que trae al ladrón, ¿no? Porque ese sabe, claro, lo que va a pasar. Claro. Después, si el ladrón le roba a los demás, bueno, pero el que le abrió la puerta, claro, ese tiene una responsabilidad distinta. Así es. Y cíclicamente los argentinos estamos abriendo esa puerta, ¿no? Los argentinos, los latinos, por así decirlo, porque la verdad es que nuestra historia no está ajena a la historia del continente, se parece tanto y parte a parte, a tal punto que muchos están viendo hoy con mucha preocupación esta asunción de Macri en la Argentina, porque obviamente va a tener consecuencias en algunos otros lugares del continente. Ya las está teniendo, ¿no? ¿Cómo? Entonces, esa cosa cíclica que nos acompaña, de estar abriéndole todo el tiempo, de correr el riesgo de terminar todos cantando en una mesa ajena. Sí, así es. El himno inglés. La verdad es que nos asusta mucho, a muchos de nosotros, porque es como no terminar de aprender, repetir, ¿no? Y es bueno, como pisotear la moral, ¿no? Pisotearla con toda fuerza. Qué crimen que cometieron los argentinos. Y jamás la democracia, porque fue un gobierno democrático que hizo esa matanza. Irigoyen jamás hizo la autocrítica. Ni el partido que apoyó todo eso jamás hizo la autocrítica. No existen las autocríticas en la Argentina. Creo que la única que escuché, y también bastante endeble, digamos, pero bueno, de todos modos fue la que hizo Néstor Kirchner respecto del rol del Estado en la dictadura militar, pidiéndole disculpas a las víctimas. Creo que fue la única. Es la única, sí. Pero la verdad es que no escuchamos nunca a Perón hablar ni de Rincón Bomba, ni de otras matanzas, no escuchamos a Irigoyen, no escuchamos a los seguidores de ellos. No estamos acostumbrados a la autocrítica. Nunca nos equivocamos los argentinos. Así nos va. El único modo de aprender es equivocarse. Así es. Pero aceptando que nos equivocamos. Claro. Así es. Osvaldo, agradecerle este rato que volvimos a compartir. Yo soy el agradecido. Cada 6 meses siempre tenemos una oportunidad para disfrutarnos. Siempre me estará a tu disposición. No, por favor. El gusto enorme de poder tenerlo, porque
y esto yo creo que usted lo sabe, porque se cansó de dar conferencias por todo el país y siempre va muchísima gente, y siempre queda gente afuera, pero hay mucha gente que está muy interesada en escuchar siempre su palabra, su padecer y sobre todo de encontrarse con su sentimiento. Hay mucha gente que lo quiere y mucho. Muchas gracias. Y que sabe efectivamente que no tenemos tanto de qué agarrarnos los argentinos. Por eso insisto en este concepto, incluyéndolo. Yo creo que usted es una de las grandes reservas morales que nos quedan todavía los argentinos. Bueno, muy Por agradecido. ética y por compromiso, pero sobre todo por generosidad, porque Gracias. esto lo sigue demostrando. Gracias por su generosidad, por el espacio que me ha dado. Gracias. Qué lindo, Gracias de verdad, Osvaldo. qué lindo.